Israel libera a 2 rehenes por medio de un operativo en la ciudad de Rafah que dejó al menos 67 palestinos muertos. De otro lado, el grupo islamista Hamas anunció la muerte de 3 de los 8 secuestrados que habían resultado heridos en un ataque israelí la semana pasada. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos discute con representantes de la Unión Europea la reanudación de los fondos luego de que varios países decidieran suspender su financiamiento tras acusaciones israelíes de que varios de sus empleados participaron del ataque de Hamas del 7 de octubre. Los integrantes de la OTAN reaccionan a las declaraciones de Trump sobre no proteger a sus aliados contra Rusia si no invierten en defensa. Varios países miembros vecinos de Rusia como Estonia y Finlandia reaccionaron con prudencia este lunes. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la Franja de Gaza. Una operación del ejército israelí en Rafah logró la liberación de 2 rehenes argentino-israelíes y dejó al menos 67 palestinos muertos. Un alivio para las familias de los liberados, mientras que quienes siguen esperando a sus seres queridos llamaron a la liberación de las más de 100 personas que siguen secuestradas en Gaza. Para Benjamin Netanyahu, este logro confirma la necesidad de una invasión terrestre sobre Rafah, donde más de la mitad de la población del enclave se ha refugiado. Por su parte, el grupo islamista Hamas afirmó que 3 de los rehenes que resultaron gravemente heridos durante un ataque israelí la semana pasada murieron a causa de las heridas. Gabriel Colchin tiene los detalles. Fueron lágrimas de felicidad para los familiares de los 2 rehenes liberados este lunes. Las autoridades israelíes los llamó en la madrugada para anunciarles la llegada de estos 2 hombres de origen argentino a un hospital cerca de Tel Aviv. A lot of tears, hugs, not many words. Muchas lágrimas, abrazos, no muchas palabras, solo estar juntos rodeados de la familia y rodeados de los que estuvieron sin nosotros tanto tiempo, más de 4 meses. Estábamos tan felices de verlos. No sé cuál es la situación real en la que se encuentran. Mentalmente parecen estar bien, físicamente parecen estar bien, pero estoy seguro de que, ya sabes, vamos a tener altibajos en los próximos días o semanas. Se trata de Fernando Simón Marman y Noberto Luis Har, quienes estaban en el kibutz de Nir Yitzhak, en el sur de Israel, cuando fueron capturados por miembros de Hamas el 7 de octubre. Más de 4 meses después, las fuerzas israelíes decidieron lanzar una operación sobre el edificio de Rafah donde estaban retenidos. La noticia dio esperanza a las familias de israelíes que siguen retenidos en el enclave, que daría alrededor de 130 rehenes israelíes en Gaza. Es una buena noticia que Fernando y Luis hayan vuelto a nuestra vida. Están vivos, están sanos según tengo entendido. Hay una especie de esperanza, no sé qué tan grande sea, pero hay esperanza de que los liberemos y encontremos a todos los rehenes allí. La liberación de los 2 rehenes hizo parte de una amplia operación nocturna del ejército israelí sobre Rafah, que dejó al menos 67 muertos palestinos. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó una operación terrestre sobre la ciudad fronteriza, donde está refugiada más de la mitad de la población del enclave, un operativo que aún no ha iniciado. En otros temas relacionados con Israel y la guerra en Gaza, un tribunal de Países Bajos dictaminó que el gobierno tiene que interrumpir el suministro de piezas a los aviones F-25 a Israel, alegando que son un peligro para la población gazatí. El fallo es consecuencia de una queja presentada por organizaciones de derechos humanos en diciembre pasado. La decisión ocurre mientras el primer ministro neerlandés se reunió con sus homólogos de Israel y los territorios palestinos. Ramiro Cueva Barberena nos cuenta más. Un bloqueo contra los aviones F-35. El Tribunal de Apelaciones de Países Bajos ordenó al gobierno a interrumpir el envío de piezas de los aviones de combate de Israel, arrogándose en el derecho internacional y en los efectos que esto tiene en los civiles de Gaza. El tribunal dictaminó que existe un riesgo claro de que se cometan graves violaciones del derecho humanitario de guerra en la Franja de Gaza con los aviones de combate F-35 de Israel. Israel no tiene suficientemente en cuenta las consecuencias para la población civil cuando lleva a cabo sus ataques. Se tratan de piezas de F-35 estadounidenses almacenadas en Países Bajos. La sentencia responde a un caso presentado por agrupaciones de derechos humanos, entre ellas la filial neerlandesa de Oxfam. Su director celebró la resolución.
El juez sí dio una declaración muy clara sobre cómo las exportaciones de bienes militares a Israel van en contra de la ley y de los tratados internacionales. Y ese es un veredicto importante, no solo para Países Bajos. Creo que envía una señal clara a todos los países que todavía apoyan esta horrible guerra en Gaza. Esto sucede el mismo día en que el primer ministro Mark Rutte realizó una gira por Medio Oriente, donde se reunió con sus homólogos israelí y palestino. Luego de sus encuentros, el premier neerlandés recalcó la necesidad de un cese de hostilidades. 3 cosas son ahora la máxima prioridad. Se necesita muchísima más ayuda humanitaria en Gaza. Hamás debe liberar inmediatamente a los más de 100 rehenes y las operaciones israelíes deben reducir rápida y significativamente su intensidad. A pesar de la sentencia, el caso no está cerrado. El Estado de Países Bajos tiene 8 semanas para apelar la decisión del tribunal. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos recibió en Bruselas el apoyo de representantes de la Unión Europea luego del escándalo por las acusaciones por parte de Israel de que varios empleados de dicha organización participaron en el ataque de Hamás el 7 de octubre. Tras esas denuncias, más de una docena de países anunciaron la congelación de su financiamiento a la agencia de la ONU. Lea Giurel nos amplía. La Unión Europea al rescate de la UNRWA. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció que la Comisión Europea mantendrá los fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos mientras dure la investigación abierta por las acusaciones de Israel de que 12 de sus 13.000 empleados en Gaza participaron en los ataques de Hamás del 7 de octubre en el sur del país. Tenemos una investigación que está llevando a cabo la Oficina de Servicios de Supervisión Interna en Nueva York y hemos pedido y solicitado la plena cooperación de las autoridades israelíes para que compartan con la organización pruebas, indicios o evidencias sobre esta horrible acusación. Tras las denuncias de Israel, 18 países suspendieron su financiación de la UNRWA por un valor de unos 440 millones de dólares, casi la mitad del presupuesto de la agencia para 2024. Además de ser el principal proveedor de alimentos, agua y refugio en la Franja de Gaza, la UNRWA es también un salvavidas para los refugiados palestinos en todo Medio Oriente, como en Cisjordania, donde atiende a más de 870.000 personas. Cortar la ayuda perjudicará a mucha gente, no solo a mí. Por ejemplo, los tratamientos. Hoy en día hay muchas enfermedades y otras cosas, así que necesitamos servicios sanitarios y educación. Esto es muy importante. Durante la conferencia de prensa, Josep Borrell también expresó su preocupación por la probabilidad de un inminente asalto terrestre israelí a la ciudad de Rafah, donde decenas de miles de civiles han huido para escapar de los combates, y sugirió que Estados Unidos debería suministrar menos armas a Israel si cree que se está matando a demasiados palestinos. Donald Trump amenazó el sábado con que si es reelegido a la Casa Blanca dejará de defender a los países de la OTAN que están en mora, llegando incluso a animar a Rusia a atacarlos. Varios miembros de la alianza, en particular países vecinos con Rusia como Finlandia, reaccionaron este lunes. Revisemos el financiamiento de la OTAN y las declaraciones en el siguiente informe de Lea Giurel. Las continuas declaraciones de Trump sobre facturas impagadas a Estados Unidos reflejan un malentendido fundamental de cómo funciona la financiación de la OTAN. Sus 31 miembros se han comprometido a gastar al menos el 2% de su PIB en defensa para 2024. Pero eso es dinero gastado en su propia defensa, no son facturas pagadas a cualquier otro país. En la actualidad, Estados Unidos es el miembro de la OTAN que más gasta en defensa, con alrededor del 3,5% de su PIB. 10 otros han alcanzado el objetivo del 2% y los demás están cerca del umbral del 2% o dicen estar acercándose a esa marca. En virtud del artículo 5, los miembros de la OTAN han prometido acudir en ayuda de los demás si son atacados. Con la guerra en Ucrania, los comentarios de Trump han renovado los temores en Europa de que Estados Unidos sería un aliado poco fiable si Vladimir Putin decidiera invadir un país miembro de la OTAN. Estonia y Finlandia, dos países vecinos de Rusia, llamaron a los integrantes de la alianza a invertir más en defensa. Creo que lo que dice el candidato presidencial en Estados Unidos también es algo que quizá despierte a los aliados que no han hecho tanto. Así que ojalá todos hagamos más colectivamente y seamos más fuertes juntos. Tenemos que asegurarnos de que en Europa nos ocupamos de nuestra parte en la OTAN. Finlandia, por supuesto, es un país que seguirá haciéndolo. Somos un proveedor de seguridad, no un consumidor de seguridad.
El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que esperaba que Estados Unidos permaneciera en la OTAN independientemente de quién ganara las elecciones en noviembre, pero la preocupación es que Trump trataría de retirarse de la alianza si es elegido para un segundo mandato, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos ha tomado medidas recientemente para hacer más difícil que un presidente lo haga unilateralmente. Vamos a República Democrática del Congo. Las calles de la capital fueron al escenario de una serie de violentas protestas dispersadas por las autoridades. La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que quemaron banderas de Estados Unidos y Bélgica a las afueras de varias embajadas occidentales y las oficinas de la misión de la ONU en el país. La multitud acusa a estos países de respaldar a Ruanda, a la que a su vez señalan de apoyar al M23, un grupo rebelde que se ha apoderado de amplias zonas del territorio congoleño. Reclamamos nuestros derechos. Francia y Estados Unidos están fomentando la guerra en el este de la República Democrática del Congo apoyando la rebelión. Un país como Ruanda no puede luchar contra la República Democrática del Congo. Estamos marchando, no estamos rompiendo o destruyendo la propiedad del pueblo, pero el jefe de la policía envía a sus agentes para ahuyentarnos. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este lunes con el Papa Francisco en el Vaticano. La cita entre los argentinos es parte de un viaje oficial de Milei por Italia y que se da tras una serie de insultos que el mandatario lanzó al pontífice durante su campaña electoral. Sin embargo, ha cambiado de tono en el cargo mientras intenta conseguir apoyo en medio de crecientes desafíos sociales por los que atraviesa el país. Milei también fue recibido en Roma por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella. ¿Este cuadro? Dos exprisioneros del centro de detención de Guantánamo regresaron a su país, Afganistán, 20 años después de haber sido arrestados. Ambos llegaron a la polémica cárcel ubicada en Cuba entre 2002 y 2003, tras una operación estadounidense contra el terrorismo que inició después de los ataques del 11 de septiembre. Y en 2017 fueron trasladados a Omán, donde permanecieron hasta este lunes bajo arresto domiciliario y sin derecho a viajar. En Colombia, el gobierno decretó la emergencia carcelaria en todo el país luego de una serie de ataques en varios centros penitenciarios que causaron la muerte de un guardia de seguridad en la ciudad de Cartagena. El sindicato de guardias penitenciarios había amenazado con declararse en huelga si no se tomaban medidas al respecto. El Ministerio de Defensa dijo que asignaría un fiscal especial para investigar el asesinato y otro para abordar el tema de extorsión y corrupción en estos centros. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos también a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.